16. Una lista de repaso. Una vez que usted haya logrado dominar todas las técnicas que he bosquejado, si es como la mayor parte de nuestros graduados de control mental, puede suceder que emplee algunas que le hayan dado los mejores resultados y que se olvide de las otras. Usted podrá volverles a encontrar la técnica fácilmente y obtener buenos resultados con un repaso rápido de aquellas que posiblemente haya descuidado. Con el objeto de ahorrarle tiempo, aquí tiene una lista de todas las técnicas descritas desde el capítulo 3 hasta el 14. Cómo aprender a meditar por la mañana. Cómo salir de su nivel de meditación. Cómo meditar a cualquier hora del día. El primer paso para la visualización, su pantalla elemental. El primer paso para la meditación dinámica. Cómo resolver problemas por medio de la meditación. Cómo usar la técnica de los 3 dedos para lograr una recordación instantánea. Pasos hacia el aprendizaje acelerado. Cómo recordar sus sueños. Cómo soñar soluciones para sus problemas .. Cómo deshacerse de hábitos indeseables. Comer en exceso. Fumar. Cómo funcionar psíquicamente. Cómo llevar al cabo curaciones psíquicas. Cómo curarse a sí mismo. Cómo mejorar su matrimonio. 17. Un psiquiatra trabaja con control mental. A lo largo de los capítulos anteriores, José ha explicado en qué consiste control mental y proporcionó instrucciones detalladas de la manera en la que usted puede aplicar gran parte de este método. Usted habrá visto que en control mental intervienen niveles de conciencia muy profundos, y es posible que se pregunte, como otros lo han hecho, si correrá algún peligro al explorar, quizá por vez primera, las poderosas profundidades de su propia mente. José y aquellos que trabajan cerca de él en la dirección de la Organización de Control Mental, dicen que las experiencias tenidas hasta el momento demuestran que los beneficios del entrenamiento no se contrarrestan en lo más mínimo por ningún efecto adverso. Para expresarlo de otra manera, ninguna de las personas que ha tomado el curso ha empeorado a causa de él, hasta donde José y sus colegas están enterados. Uno de los graduados de control mental, miembro de la profesión médica, ha sometido la seguridad de control mental a una prueba por demás severa. Se trata del Dr. Clancy D. Kenzie, prominente psiquiatra y psicoanalista de Filadelfia, director del Philadelphia Psychiatric Consultation Service, miembro del cuerpo administrativo del The Philadelphia Psychiatric Center, y activo en la práctica privada. También ha estudiado yoga y otras disciplinas en el campo de la meditación, retroalimentación biológica y parapsicología, durante mucho tiempo. Como parte de su investigación en estos campos, se inscribió en el curso de control mental en 1970. Quería yo comprobar si en realidad estaban enseñando clarividencia, según me habían informado varios de mis pacientes que habían recibido los beneficios del curso. Me convencí de que algo psíquico estaba teniendo lugar, y desde entonces he dedicado una buena parte de mi tiempo y mis pensamientos a investigar más a fondo en esto. Otras dos cosas estimularon su interés en control mental, un comentario hecho por Sigmund Freud hacia el final de su carrera, y algo que sucedió en una clase de control mental. Freud había dicho que la dirección más prometedora que podía tomar la psicoterapia en el futuro era hacia la movilización de las energías del paciente. El Dr. Kenzie veía claramente que la gente que asistía a la clase de control mental usaba energías que jamás se habían enterado que poseían. Pero observó algo más en esta clase. 3 personas de un grupo de 30 estaban emocionalmente alteradas, y había una cuarta persona cuya estabilidad estaba en duda. ¿Cuál era la razón? ¿Precipitaba el curso la alteración emocional o estaban ya enfermos cuando se inscribieron? ¿El beneficio que mis propios pacientes alterados habían recibido del curso se debía tan solo a la suerte? La forma más práctica de indagarlo, razonó, era someter a las personas a prueba antes y después del curso.
La prueba consistiría en observar de cerca a aquellos que eran los más vulnerables desde el punto de vista psicológico. Él y un colega suyo, el Dr. Lance S. Bright, profesor de psiquiatría en la Universidad de Pensilvania, comenzaron un estudio. A lo largo de los siguientes 4 años y medio, 189 pacientes psiquiátricos se ofrecieron como voluntarios para recibir el entrenamiento de control mental. Para hacer la prueba todavía más rígida, concentraron un estudio aún más detallado en aquellos miembros del grupo que eran psicopáticos, psicóticos, o que se habían recuperado de la psicosis. Había 75 casos de estos. Por sus observaciones de los efectos benéficos del curso en las personas sanas, los resultados de estas pruebas no constituyeron una sorpresa para el Dr. Kenzie y el Dr. Wright. Hubo una mejoría uniforme en la salud mental de los pacientes psicopáticos. Para aquellas personas interesadas en el razonamiento estricto y los rígidos controles que guían los estudios científicos, aquí tenemos unos cuantos detalles. De los 75 pacientes del grupo de personas alteradas, 66 eran pacientes del Dr. Kenzie, y representaron el 100% de sus pacientes psicopáticos que se mostraron dispuestos a tomar el curso. Al principio del estudio, los pacientes fueron enviados con prudencia, uno por uno, con objeto de poder controlarlos estrechamente para que no se produjeran efectos nocivos en ellos mismos o en la clase. Asimismo, fueron enviados durante, lo que el Dr. Kenzie describe como periodos de mayor estabilidad. Más adelante descubrió que podía mandar a los pacientes durante sus periodos menos estables, 4 de ellos asistieron cuando se encontraban en estado alucinatorio. Aún más tarde se sintió tranquilo para enviar a varios pacientes alterados a la vez, en ocasiones 6 o más. Como parte de su estudio, sometió a prueba a 58 de estos pacientes antes y después del curso para ver qué cambios podría producir. El test, que recibe el nombre de Experiential World Inventory, consiste de 400 preguntas formuladas para medir la percepción que una persona tiene de la realidad. Se trata de algo parecido al famoso test de las manchas de Rorschach, pero en forma escrita. La diferencia entre los resultados obtenidos antes y después del curso fue impresionante. 36 pacientes mostraron una mejoría sorprendente en su percepción de la realidad, 21 permanecieron prácticamente igual y uno mostró un descenso. La persona cuyo resultado mostró un descenso era un individuo catatónico esquizofrénico de 29 años quien, por vez primera en su vida, dejó de tomar medicamentos y empezó a salir con chicas. Desde el punto de vista clínico, observó el Dr. Kenzie, tenía más energía emocional y una perspectiva más optimista después del entrenamiento. No obstante, el hecho de empezar a salir con chicas le provocó un conflicto y él volvió a dar muestras de alteraciones 2 semanas después del curso. No requirió de hospitalización. Desde luego, todos estos pacientes habían estado en psicoterapia, algunos de ellos durante 1 año o más, cosa que brindó al Dr. Kenzie una oportunidad excelente para observar cuáles eran los cambios clínicos reales que habían tenido lugar después del curso. Aquí tenemos algunos de sus descubrimientos. Un paciente esquizofrénico de 30 años de edad, había creído a lo largo de una época anterior en su vida que había recibido órdenes, enviadas en forma telepática, de asesinar a alguien. Por fortuna jamás logró encontrar a la persona adecuada. Durante las sesiones de terapia que siguieron al curso logró autoanalizar sus alucinaciones por primera vez. Su energía emocional mejoró mucho y adquirió una perspectiva más optimista de la vida. Al poco tiempo regresó a la escuela para obtener su título. Su capacidad para hacerlo así estaba directamente relacionada con el hecho de haber tomado el curso, explica el Dr. Kenzie. De 28 pacientes que padecían varias formas de depresión, involutiva, psicótica, esquizoafectiva y maníaco-depresiva, 26 sintieron una agradable mejoría después del curso. Los otros 2, que informaron que se sentían más deprimidos, no solamente lograron mejores resultados en el cuestionario sino que, al igual que los demás, lograron hacer frente a problemas que habían sido incapaces de enfrentar con anterioridad.
Una mujer de 21 años de edad estaba decidida a suicidarse y se encontraba en la primera etapa de la psicosis aguda. Le aseguró al Dr. Kenzie que nada de lo que él pudiera hacer podría ayudarla, de cualquier modo se suicidaría. Él recomendó que ella tomara el curso. Para el final de la semana estaba completamente atónito, ella reaccionó mejor de lo que lo habían hecho los demás pacientes. Fue una de las remisiones más increíbles que yo jamás había observado. Ella encontró una nueva tranquilidad, se volvió más racional, y sus pensamientos dejaron de correr cambiando rápidamente en distintas direcciones. Otra cosa que resulta igualmente importante, se libró de su carga de pesimismo. En un informe clínico, los doctores Kenzie y Wright dicen, la hospitalización y las elevadas dosis de medicamentos no podrían haberla tranquilizado en esa forma. Ella repitió el curso 10 semanas más tarde y una vez más se produjo una mejoría. Los cambios fueron increíbles, se mostró más capaz para cooperar en su terapia a lo largo de los siguientes 6 meses. Un año más tarde, el Dr. Kenzie la encontró totalmente recuperada de su aguda enfermedad. Desde luego, las psicosis son desórdenes mentales severos. Las neurosis son mucho menos severas. De los 189 pacientes que tomaron el curso de control mental, 114 padecían tan solo neurosis. También se beneficiaron todos ellos. Para resumir sus observaciones clínicas en el estudio mencionado con anterioridad, los doctores escribieron, aquellos que continuaron la práctica de control mental después del entrenamiento estuvieron mucho más capacitados para modificar su vida por medio de este método, e incluso aquellos que no lo practicaban lograron usarlo en momentos de crisis, cuando tenían que enfrentar tensiones o estaban obligados a tomar decisiones importantes. Para todos pareció ser una experiencia de expansión mental, una revelación de que ellos podían usar su mente de otras maneras. El entusiasmo del grupo se acrecentó hacia el final del curso y la mayor parte de las personas experimentó una energía emocional más intensa. El grupo de pacientes alterados también manifestó un cambio impresionante desde el punto de vista clínico. Únicamente la persona mencionada, el individuo de 29 años que empezó a salir con chicas, se mostró más alterado, y los demás por lo menos derivaron algún beneficio del entrenamiento. Muchas personas con interés apagado, respuesta emocional ligera o nula, mostraron entusiasmo hacia algo por vez primera. En efecto pareció haber un cambio en la energía emocional después del curso, y una mejoría en la afectación. Ellos tenían una perspectiva más positiva en relación con su futuro, y algunos empezaron a comprender mejor sus procesos psicóticos. Los pacientes alucinatorios manifestaron una disminución clara en los síntomas de su padecimiento después del entrenamiento. Se produjo un mayor relajamiento y una disminución de la ansiedad. Los pacientes aprendieron a depender de sus propios recursos para comprender, enfrentar y resolver problemas, y el hecho de lograr esto les dio más confianza. El Dr. Kenzie llega a la conclusión de que se trata de algo que no tan solo es seguro y benéfico, ya que de los 189 pacientes, todos menos uno obtuvieron beneficios del curso. Puede resultar inmensamente útil como parte integral de la psicoterapia. Hoy día él hace que casi todos sus pacientes tomen el curso. Algunos de ellos abrevian la duración de su terapia hasta en 2 años con las técnicas de control mental. Él dice que una de estas técnicas, el control de los sueños, bien puede venir a ser un adelanto importante en la psiquiatría. Constituye un medio rápido y confiable para comprender y resolver problemas. El Dr. Kenzie conoce el análisis freudiano y no ve conflicto alguno entre la manera en la que los freudianos interpretan los sueños espontáneos y la forma en la que los graduados de control mental interpretan sus sueños programados. El deseo que tenemos en el sueño freudiano se convierte en el deseo de tener la respuesta, explica, y advierte. Es necesario asegurarnos de que el deseo de un sueño inconsciente no haya reemplazado el deseo consciente de tener la respuesta. Una paciente a la que el Dr. Kenzie había estado tratando durante algún tiempo llamó para comunicarle que estaba a punto de internarse en un hospital a causa de unos dolores en el pecho y el estómago.
Él le dijo que en lugar de esto quería que acudiera a un hospital psiquiátrico. La llamada no le sorprendió en absoluto, durante algún tiempo él había visto que esto se avecinaba. La condición mental de la mujer había estado empeorando. En el hospital psiquiátrico el Dr. Kenzie le dijo que programara un sueño que diera respuesta a 4 preguntas. ¿Cuál es el problema? ¿En dónde se encuentra? ¿Qué lo ocasionó? ¿Cómo me puedo deshacer de él? Esto es lo que ella soñó. Ella, su esposo y sus 3 hijos viajaban en automóvil por un camino sinuoso. Empezó a nevar y el automóvil se salió de la carretera. No pasó mucho tiempo antes de que el coche estuviera cubierto con nieve. Su esposo le dijo que apagara el motor, y después 8 o 10 personas procedentes de la ciudad acudieron al lugar para desenterrarlos. Cuando salieron del automóvil sus 3 hijos habían desaparecido. Adelante, muy cerca de donde se hallaban, el camino llegaba a su fin. Había otro camino que se dirigía a la derecha y que entroncaba en un ángulo recto con otro camino, mismo que a su vez conducía a otro camino más, una supercarretera, también en un ángulo recto. Al escuchar el relato del sueño de su paciente, el Dr. Kenzie tuvo la sospecha de que ella estaba describiendo el sistema intestinal y le pidió que dibujara un mapa del camino sinuoso. Ella lo hizo y, en efecto, el camino seguía con toda precisión el curso del sistema intestinal del ser humano, con exactitud absoluta en sus proporciones. Lo que es más, por medio de un examen médico posterior se encontró una obstrucción en un punto que correspondía exactamente con el lugar en el que el automóvil se había salido del camino, el sitio en el que el intestino delgado se une al intestino grueso. En otras palabras, el sueño que esta mujer había tenido, ella no sabía casi nada de anatomía, había abandonado sus estudios en la secundaria, señalaba con toda precisión el lugar de la obstrucción que ella padecía en un segmento de 1 pulgada en el sistema intestinal humano, que tiene una longitud de 20 pies. Aún más, de acuerdo con el simbolismo de su sueño, la nieve era un producto lácteo que había provocado el padecimiento intestinal y de algún modo había activado la formación de la obstrucción. El consejo que su esposo le dio para que apagara el motor era, también en forma simbólica, el mejor consejo que ella podía recibir, significaba suspende el suministro del combustible al cuerpo, deja de comer. Las 8 o 10 personas que los desenterraron de la nieve, en el lenguaje de los sueños, podían ser los dedos de las 2 manos. Esto tal vez representaba la curación por imposición de manos o por medio de la cirugía. La ausencia repentina de los niños era la realización de un deseo. Ella quería que ellos dejaran de interponerse para recibir más atenciones por parte de su esposo. El Dr. Kenzie hizo que la trasladaran a un hospital médico en virtud de que, normalmente, una obstrucción intestinal como esta requiere de cirugía inmediata. Sin embargo, provista con esta comprensión de su sueño y con el conocimiento, obtenido en la clase de control mental, del poder que la mente tiene sobre el cuerpo, y ante la perspectiva de una operación, ella empezó a eliminar la obstrucción. 1 hora después de que en el hospital se confirmó médicamente el diagnóstico que el Dr. Kenzie hiciera basándose en el sueño, ella había eliminado la obstrucción y no fue necesario operarla. Su cirujano se mostró asombrado. Más tarde el Dr. Kenzie se enteró de que esta mujer había sido operada a causa de obstrucción intestinal 4 veces en los últimos 20 años, y su cirujano le dijo que en cada ocasión la obstrucción se había encontrado en el mismo lugar. Aparentemente ella había aprendido a provocar la enfermedad siempre que existía una necesidad psicológica. Posteriormente, la hija de 18 años de esta mujer acudió al doctor con un problema, estaba embarazada y no estaba casada. Signo de interrogación abierta. Por Dios, ¿qué voy a hacer?, preguntó ella. Una vez más, él recomendó el control de los sueños para encontrar la respuesta. En su sueño apareció un hombre. Él le dijo: te aconsejo que tengas al bebé, que esperes 3 años, te cases con el hombre y te vayas a vivir a otro estado. Yo no hubiera podido darle un consejo mejor, dijo el Dr. Kenzie.
La proporción de divorcios entre los adolescentes es de 80%, de modo que una espera de 3 años en casa era lógica. El hombre era la persona que ella necesitaba, pero para que su matrimonio tuviera éxito era necesario que ellos se alejaran de la casa, de los padres. En otro caso, el control de los sueños condujo a una técnica terapéutica totalmente nueva, que ahorró años de terapia. El problema de esta paciente consistía en que cada vez que su esposo se retrasaba más de 10 minutos para la cena, ella se cortaba las venas de las muñecas. Durante meses el Dr. Kenzie trató de explicarle que, aunque ella pensaba que estaba reaccionando ante el retraso de su esposo, en realidad estaba experimentando un sentimiento anterior, procedente de la infancia, cuando su padre alcohólico no llegaba a casa. Una vez que comprendiera esto dejaría de cortarse las venas de las muñecas. Pero el Dr. Kenzie no lograba hacerla entender. A juzgar por el camino que seguían las cosas, a la mujer le esperaban 2 años más de terapia 2 veces por semana. El Dr. Kenzie sugirió que ella programara un sueño. Su sueño resultó ser sorprendentemente creativo, y resolvió su problema de la noche a la mañana. Ella soñó que el Dr. Kenzie grababa algunas afirmaciones que a ella le molestaban sobremanera. Ella reproducía esta grabación en casa y grababa sus reacciones en una segunda cinta. Después reproducía la segunda grabación para que el Dr. Kenzie la interpretara. A cada una de sus interpretaciones ella exclamaba, «¡Ay, qué tontería de mi parte!». Las interpretaciones del doctor subrayaban el hecho de que ella estaba confundiendo 2 realidades diferentes, la pasada y la presente. Su sueño la llevó a comprender esto por vez primera. Jamás volvió a cortarse las venas de las muñecas. Este notable sueño programado curó por completo a la paciente. Un examen que se le practicó a los 3 años confirmó que ella seguía bien, informó el Dr. Kenzie. Otro paciente sufría de claustrofobia, y durante más de 1 año luchó por descubrir la causa. Esta resultó ser interesante. En un sueño programado, él y otras 3 personas se encontraban en un rectángulo delineado por una cuerda en el suelo. Afuera de este rectángulo, en una esquina, había otro más pequeño, también delineado por una cuerda. Todos estaban tratando de salir del rectángulo mayor a través del pequeño. La interpretación de este sueño se hace clara cuando se considera que el área más grande representaba el útero y la más pequeña la cerviz. Afuera había verdes pastizales con vacas, los sueños. Uno de los compañeros del paciente corrió hacia el rectángulo más pequeño, pero fue detenido por una barrera invisible, las paredes del útero. Llevaba atada a él, cerca de la hebilla de su cinturón, un cordón de botes de hojalata, un cordón umbilical. El paciente sabía que de alguna manera tendría que salir de allí, pero decidió dejar que los otros lo hicieran primero. El intentarlo le provocaba una sensación de nerviosismo, como la que se siente cuando se pronuncia un discurso. Era algo que él sabía que tenía que hacer a pesar de que le ocasionaba tensión y ansiedad, trauma del nacimiento, pero una vez que todo terminaba sentía alivio. Las otras 3 personas que estaban en el rectángulo eran sus hermanos y su hermana. Este único sueño le proporcionó el discernimiento que necesitaba para comprender su claustrofobia. Lo que hace este sueño particularmente interesante no es el hecho de que conduzca a una persona hasta la etapa anterior al nacimiento, esto es relativamente común, sino la referencia que hace a la barrera invisible. ¿Sugiere esto?, se pregunta el Dr. Kenzie, ¿la posibilidad de la clarividencia antes del nacimiento? El Dr. Kenzie no solamente aconseja a sus pacientes que usen el control mental, sino que él mismo lo utiliza para auxiliar a sus pacientes. Algunos de los conocimientos más sorprendentes llegan a mí cuando estoy empleando control mental. Una noche programó un sueño acerca de un paciente que estaba en psicoanálisis, un hombre de 27 años que no había salido con chicas durante 2 años. Las mujeres estaban en su contra, y además, no valían la pena. En su sueño, el Dr. Kenzie se oyó que le decía al paciente, «Me da lo mismo que jamás llegue usted a tener una relación heterosexual». La siguiente ocasión en la que el paciente se quejó acerca de las mujeres, eso fue exactamente lo que el Dr. Kenzie le dijo.
Funcionó. El paciente se quedó atónito. El evitar a las mujeres era su manera de resistirse al tratamiento. Ahora esto ya no daría resultado. Además, sintió pánico cuando pensó que jamás tendría una relación normal con una mujer. Esa noche la tuvo. El Dr. Kenzie, que se ha convertido en consejero de control mental Silva, continúa su búsqueda en pos de nuevas maneras de usar control mental para mejorar y acelerar el tratamiento psiquiátrico. Al mismo tiempo está buscando formas de utilizar control mental en áreas mucho más extensas de la práctica médica, en el diagnóstico de las enfermedades. El primer paso en esta búsqueda consiste en encontrar medios para medir la confiabilidad de la técnica que control mental tiene para el estudio de casos de rehabilitación. Después de 3 años de investigación, tiene la creencia de que se está acercando a lo que él llama un proyecto de investigación absoluta, mismo que elimina todas las variables y mide tan solo lo que se trata de medir. Su propósito consiste en encontrar maneras de aplicar las técnicas de rehabilitación a la medicina. En ocasiones el diagnóstico médico implica la práctica de cirugía exploratoria o el uso de drogas que pueden ocasionar molestias o peligro para el paciente, y ninguna técnica de diagnóstico es certera todo el tiempo. El diagnóstico psíquico no representaría riesgo alguno para el paciente, siempre y cuando se logre demostrar su confiabilidad. Esto es lo que el Dr. Kenzie está investigando. La primera vez que puso en práctica su nuevo proyecto de investigación fue con un grupo de 30 graduados de control mental. La precisión de los resultados fue mayor de la que produciría la casualidad, por 200-1. Él se sintió alentado, pero quería perfeccionar sus métodos todavía más y tomar medidas para que los resultados se procesaran en una computadora. Él verificó sus planes con el Departamento de Estadística de la Universidad de Pensilvania y allí estuvieron de acuerdo en que en realidad había eliminado los factores variables que entorpecen las investigaciones psíquicas, y que sus mediciones serían precisas. El Boletín de Noticias de Control Mental publicó los dibujos de 2 cuerpos humanos, página siguiente, con círculos que los lectores debían marcar. Al igual que en los casos de rehabilitación, se les proporcionaron los nombres, edades, sexos y paraderos de 2 personas que estaban enfermas. Lo que no se les dijo, y lo que el mismo Dr. Kenzie ignoraba, era la naturaleza de los padecimientos. El médico de Florida que le proporcionó los casos no revelaría esto hasta después de que se recibieran los resultados. El estudiar 2 casos en lugar de uno resulta esencial para la medicina. En ocasiones el diagnóstico médico implica la práctica de este nuevo proyecto de investigación. Esto permite que el Dr. Kenzie elimine todas las conjeturas. Por ejemplo, si el paciente A tenía una lesión en el tobillo izquierdo pero el paciente B no la tenía, cualquier círculo marcado en el tobillo izquierdo del paciente B sería una conjetura. Si 5 lectores conjeturaban que había una lesión en el tobillo izquierdo de B, es razonable suponer que el mismo número de personas conjeturaría lo mismo en el caso de A. Ahora vamos a suponer que 50 lectores marcaron el tobillo izquierdo de A. El Dr. Kenzie restaría 5 de este número como conjeturas y llegaría a la conclusión de que 45 estaban operando psíquicamente. Entonces la computadora mediría la importancia estadística de los resultados. Para que esto funcionara era preciso que los 2 casos fueran diferentes. Si ambos tenían el tobillo izquierdo lesionado, este método para eliminar las respuestas no psíquicas no se podría utilizar. El médico de Florida cometió un error, proporcionó 2 casos que, según resultó, tenían lesiones en la misma área del cuerpo. El Dr. Kenzie tuvo que modificar sus planes y estudiar los resultados de otra manera. En lugar de comparar el caso A con el caso B, comparó el número de respuestas correctas con el número mayor que le seguía. Aunque la computadora le dijo que los resultados podrían haberse producido por casualidad solamente una vez en casi 1000 millones de veces, aún así no considera que su experimento sea decisivo ya que no fue posible seguir exactamente su proyecto de investigación. Existen muchas otras facetas en este proyecto, aparte de las que se resumen aquí, y él ha realizado muchos otros experimentos que produjeron lo que él llama resultados estadísticamente significativos.
Su proyecto completo tiene una importancia tal que con toda certeza oiremos hablar más acerca de esta investigación cuando se haya refinado su técnica todavía más. En lugar de limitarse a pedir que marquen un círculo para indicar el punto donde se localiza una enfermedad, proporcionará a los graduados de control mental unas listas de referencia con padecimientos médicos, con la que ellos podrán hacer diagnósticos específicos. Estos estudios preliminares, dijo, señalan hacia elevados niveles de importancia estadística. No obstante, no estoy preparado para sacar conclusiones de ellos. Se requiere de una labor mucho más concienzuda. Si los estudios posteriores resultan igualmente alentadores, es posible que contemos con una forma de poner a trabajar a los psíquicos para que ayuden a los médicos en sus diagnósticos de maneras todavía más confiables que las que usan hoy día. Esto bien podría convertirse en un descubrimiento médico. Es demasiado pronto para decirlo con certeza, pero esa es mi meta. El director de investigaciones de control mental, Wilfried Ahn, bioquímico y expresidente de Mind Science Foundation, comparte las esperanzas del Dr. Kenzie. Dice él. Desde el siglo XIX, cuando el método científico se aplicó a la investigación psíquica, las variables no controladas, en ocasiones desconocidas, dejaron interrogantes pendientes en relación con los descubrimientos. Como el Dr. Kenzie dice, todavía no se sabe si se alcanzará un descubrimiento en el campo de la medicina. Pero yo creo que él ya ha obtenido un gran adelanto en su método de investigación. Con base en todos los datos que él recopile, podrá concentrarse en las respuestas psíquicas, eliminar toda la basura, y dejar solamente aquello que se desea estudiar, al igual que un químico que estudia un solo microelemento en el agua, puede eliminar el agua y todos los demás elementos excepto aquel que desea estudiar. Importante, el propósito de este experimento consiste en detectar correctamente el punto en donde se localiza la anomalía o el padecimiento. Por favor, limite sus actividades a la detección, con objeto de no afectar a la enfermedad durante el experimento. Clase a instrucciones. Debbie Vecchio tiene 23 años de edad y vive en Miami, Florida. Tiene un problema médico en el cual usted la puede ayudar. Por favor, entre a su nivel de control mental e imagine a Debbie, con el deseo de su parte de localizar la enfermedad. Cuando crea que lo ha localizado, marque únicamente un círculo en el diagrama A, en el punto más próximo al sitio en el que usted sintió o adivinó que se localizaría la enfermedad. Importante, si marca más de un círculo por diagrama, su respuesta quedará descalificada. Espere que transcurran por lo menos 10 minutos antes de pasar al caso B. Cynthia Cohen tiene 21 años de edad y vive en Miami, Florida. Tiene un problema médico con el cual usted quizá la pueda ayudar. Por favor, entre a su nivel de control mental e imagine aparte de localizar su enfermedad. Cuando crea que la ha localizado, marque Cynthia, con el deseo de su únicamente un círculo en el diagrama B, en el punto más próximo al sitio en el que usted sintió o adivinó que se localizaría la enfermedad. Como la naturaleza de este experimento se concentra únicamente en la detección, no envíe ninguna curación correctiva hasta. Aumentará mucho el concepto de sí mismo. Perdemos demasiado tiempo despreciándonos. Si dedicáramos la mitad de este tiempo a buscar en nuestra mente la manera de enfrentar la vida, descubriríamos que somos mucho más fuertes de lo que pensamos, dijo la actriz y cantante Carol Laurence en el periódico Chicago Tribune del 14 de noviembre de 1975. Ella se convirtió en graduada de control mental por recomendación de otra graduada, la cantante Marguerite Piazza. Es cierto, la mayor parte de nosotros estamos encarcelados por ideas limitadas en relación con nuestra identidad y nuestra capacidad y nuestro valer. Muy pronto experimentará usted el regocijo que le provocará el destruir estas limitaciones y descubrir nuevas libertades fuera de ellas. Cuando usted vea de lo que es capaz, el concepto que tiene de sí mismo se elevará hasta niveles insospechados. Se han realizado varios estudios en este sentido, y los resultados coinciden. Abarcan grupos numerosos sin problemas especiales, y otros grupos con un concepto de sí mismos obviamente deteriorado, estudiantes y alcohólicos,
drogadictos, presos y gente pobre que vive de la beneficencia pública. Vamos a dar un vistazo primero a los estudiantes. Control mental se ha impartido, con frecuencia como materia escolar completamente acreditada, en 24 colegios y universidades, 16 secundarias y 8 primarias. Usted podría esperar que el mismo curso enseñado en forma distinta, en escuelas diferentes, a alumnos de diversas edades y antecedentes económicos y culturales desiguales lograría resultados disímbolos. Pero no es así. Los resultados han sido hasta tal punto uniformes que ahora se puede decir con seguridad que en ciertos conceptos básicos, son predecibles. Al introducir control mental en una escuela el resultado será que los estudiantes tendrán una autodirección más poderosa, una mayor orientación propia que surge del perfeccionamiento de la capacidad que surge para resolver problemas por sí mismos. En otras palabras, una mayor fortaleza del ego. Esto ha sido medido en forma científica por el Dr. George Dessau, quien fuera director de investigaciones educativas para Control Mental Silva y director de asesoramiento y exámenes en el Williamsport, Pensilvania, Area Community College. La primera prueba se realizó en 1972 en la escuela secundaria Javan High School de Filadelfia, en donde 2.000 estudiantes tomaron el curso. Una semana antes y 2 semanas después, 220 estudiantes elegidos al azar fueron sometidos al cuestionario High School Personality Questionnaire, que consiste de aproximadamente 140 preguntas que miden sensiblemente la imagen que una persona tiene de sí misma. De esta manera dicha imagen se puede resumir en un retrato con 14 características: audaz, entusiasta, seguro de sí mismo, y así sucesivamente. La prueba se emplea ampliamente en la investigación y el asesoramiento. Los retratos de la imagen propia de estos 220 estudiantes se combinaron en un solo perfil de grupo, y después se compararon antes y después. Resultados: cambios fundamentales hacia una mayor fortaleza del ego, confianza en sí mismos y serenidad, y alejamiento de la impaciencia, la inseguridad y el aislamiento. En algunos sentidos los estudiantes no manifestaron ningún cambio, como por ejemplo en el equilibrio entre la autoridad y la sumisión, el idealismo y el realismo. Lo que todo esto quería decir era que estos alumnos adquirieron un mayor respeto de sí mismos después de tomar el curso de control mental, que el que tenían antes. Como es natural, el punto de vista que tenemos acerca de nosotros mismos varía día a día, a causa de los cambios que se producen en las pautas que rigen a la vida. Si aplicáramos el test a un grupo escogido al azar y después lo repitiéramos 3 semanas más tarde, encontraríamos algunos cambios. Esto también ha sido estudiado por aquellas personas que elaboraron el test. Los cambios fortuitos que ocurrirían por casualidad constituyen una expectativa normal, y la proporción de ellos ha sido calculada. Para evaluar los resultados en la escuela Javan, fue necesario determinar en qué proporción excedían los cambios obtenidos, a aquellos que la casualidad podía producir. Aquí tiene usted lo que se descubrió. Para que la casualidad produjera cambios positivos tan grandes en la fortaleza del ego como aquellos que produjo control mental en Javan, habría sido necesario aplicar el test más de 1000 veces a un grupo elegido al azar, más de 1000 veces para igualar el cambio en la confianza en sí mismos, más de 1000 veces para equiparar el cambio en la serenidad. La diferencia no radicaba en la casualidad, sino en control mental. Mientras el curso estaba en progreso, un reportero del periódico Philadelphia Daily News, Joe Clark, entrevistó a algunos estudiantes durante la hora del almuerzo. En un artículo que se publicó el 27 de septiembre de 1972, él citó las palabras de Katy Brady, de 13 años de edad, quien se había mordido las uñas desde que tenía 8 años, siempre me las mordía cuando me ponía nerviosa. Cuando estaba en el auditorio esta mañana me dieron ganas de mordérmelas, pero no lo hice. Sencillamente pensé, no te muerdas las uñas. Cerré los ojos y me relajé. Patty Sienlor le dijo que había dejado pasar una riña con su hermano menor, algo que muy raras veces había sucedido con anterioridad. Me dije a mí misma, no tiene caso que te enojes. ¿Para qué pelear? Y no lo hice.
También me deshice de un dolor de cabeza esta mañana diciéndome a mí misma que tenía que deshacerme de él. Sé que parece fantástico, pero funciona. Ahora vamos a comparar los resultados obtenidos en esta escuela con otros dos estudios realizados, uno en Lawrenceville, secundaria católica y mixta ubicada en Pittsburgh, y el otro en St. Fidelis, secundaria católica para varones que desean convertirse en sacerdotes. En Lawrenceville y en St. Fidelis, al igual que en Ayaban, el cambio fundamental que se observó entre los estudiantes fue en la fortaleza del ego. Lo que es más, este cambio fue uniforme, en cada escuela el perfil de grupo mejoró hasta un grado que tan solo habría podido ocurrir por casualidad una vez en un millar. El mismo grado de cambio respecto a la serenidad se produjo en Ayaban y en Lawrenceville, si bien fue menor en St. Fidelis. En las tres escuelas se produjeron grados variables de cambio positivo en la confianza en sí mismos. Los hallazgos de los que forman parte las observaciones anteriores no dejaron completamente satisfecho al Dr. Dessau. Aunque se sintió alentado por los resultados positivos y tranquilizado por el patrón uniforme de beneficios obtenidos con control mental, hacía falta algo más. Los tests aplicados al grupo antes, y 2 semanas después del entrenamiento de control mental no indican si estos beneficios tienen un valor perdurable, pero si se aplicaran tests 4 meses después del entrenamiento, estos tests lo tendrían. El Dr. Dessau hizo esto en Lawrenceville y en St. Fidelis y se encontró ante algunas sorpresas. En todas las características mencionadas arriba, fortaleza del ego, confianza en sí mismo, serenidad, los estudiantes mejoraron mucho más a lo largo del periodo de 4 meses, de lo que lo habían hecho durante las 2 semanas que siguieron al curso. En el informe que rindió acerca de estos estudios, el Dr. Dessau llegó a la siguiente conclusión. Quizá los cambios que tuvieron lugar con los estudiantes mencionados arriba en sus distintos ambientes educativos se pueden evaluar en forma óptima desde una perspectiva como la que sostiene John Holt, educador y autor. Holt defiende la posición de que el proceso educativo con frecuencia ha sido un proceso torpe en la enseñanza, ya que contribuye al incremento de la ansiedad, el sentimiento de culpabilidad y a una dependencia casi continua en el medio ambiente exterior para recibir aprobación o desaprobación. Todas estas son condiciones que pueden producir comportamiento conformista o neurótico, pero es muy poco lo que hacen para incrementar la educación o el adelanto humano. Contamos con bases razonables para creer que en las demás instituciones sociales se pueden encontrar las mismas condiciones. Los datos de la investigación mencionados arriba indican, por lo menos desde la perspectiva educativa, que existe una alternativa alentadora y viable. Un factor de cambio que es persistente y vigoroso después del entrenamiento de control mental es el de un desplazamiento hacia los puntos internos de referencia, es decir, el reconocimiento que un individuo tiene de su propio valer y un paso significativo hacia el autocontrol por otros individuos. En la mayor parte de las escuelas donde se imparte control mental se insta a los maestros a que también tomen el curso. Las razones, todas excepto una, son bastante obvias, si tomamos en cuenta los beneficios del entrenamiento. Los maestros se vuelven menos susceptibles de agitarse, más pacientes, y es más fácil para los estudiantes convivir con ellos durante las horas de clase. Es bien sabido que un maestro que espera menos de sus alumnos recibe menos, en tanto que uno que espera más obtiene más. El maestro que ha recibido el entrenamiento de control mental ha tenido experiencia directa con aquello que en el capítulo 14 José llama ley cósmica, con una jurisdicción que engloba a toda la humanidad. No hay maestro que haya recibido este entrenamiento que pueda volver a burlarse del equipo mental de alguna persona. Conoce demasiado bien el enorme alcance de toda mente humana. Como resultado de ello es un mejor maestro, incluso aunque sus alumnos jamás hayan oído hablar de control mental. Sin embargo, cuando los estudiantes y el maestro son graduados de control mental suceden cosas extraordinarias en el salón de clases. Una maestra de primaria en Buffalo, enseña a sus alumnos a ponerse en contacto con George Washington y con otros personajes del pasado para ayudarlos a estudiar historia,
por medio de las técnicas que aprendieron a utilizar durante las últimas horas del curso de control mental, cuando trabajaron con los casos de rehabilitación. De esta manera viven la historia. Y para ayudarlos posteriormente, cuando resuelven sus pruebas, ellos se ponen en contacto mental con ella y encuentran la confirmación de sus respuestas. Otra maestra, en este caso a nivel universitario, hace que sus estudiantes se pongan en contacto con los filósofos para recibir explicaciones para ciertos puntos que encuentran confusos en sus escritos. Signo de exclamación abierta da resultado. Dice ella. La señora de Joel Little, conferencista de control mental en Virginia Beach, siente un deleite especial al dar clases a chicos entre los 7 y los 17 años de edad. En el periódico Ledger Star de Norfolk, 16 de julio de 1975, apareció un reportaje sobre algunas de sus experiencias, bajo el título Estudiantes que se superan después del curso de control mental. Uno de sus alumnos estaba tomando medicinas para la hipercinesia. El diario citó las palabras de la madre de este chico excesivamente activo: los cambios fueron absolutamente fantásticos después del curso. Mi hijo pudo dejar de tomar la medicina y sus calificaciones subieron notablemente. Control mental le proporcionó el conocimiento de que él poseía el poder de cambiar. Las calificaciones de otro estudiante que obtenía grados mediocres antes del curso subieron considerablemente después del mismo. Hubo el caso de otro estudiante más que tenía nota reprobatoria en los exámenes de ortografía. Después del curso empezó a obtener calificaciones de primera en todas sus pruebas de ortografía, y en un año su aptitud para la lectura subió del 4º al 9º nivel. No había ningún medio práctico para comparar a aquellos que eligieron tomar el curso con aquellos que no lo hicieron, ni de medir la diferencia entre los dos grupos posteriormente, en virtud de que en las 3 secundarias en las que el Dr. Dessau llevó al cabo los tests antes y después del curso, casi todos los estudiantes se inscribieron en control mental. No obstante, se presentó esta oportunidad en la Universidad de Scranton, en Scranton, Pensilvania. El profesor Donald L. Angeli, del Department of Human Resources, ofreció el curso a alumnos graduados en asesoramiento de rehabilitación. El número de estudiantes que decidió no tomar el curso bastó para que él y el Dr. Dessau pudieran estudiar algunas diferencias. Aplicaron un test similar al que se utilizó en las secundarias, aunque formulado para adultos, a 35 estudiantes que tomaron el curso y a 35 que no lo tomaron. Las diferencias entre los dos grupos se manifestaron incluso antes del curso. De acuerdo con los resultados, aquellos que optaron por tomar el curso se mostraron más abiertos a experimentar y más guiados por normas propias. Aquellos que no quisieron tomar el curso se mostraron más tradicionalistas, limitados por reglas, y más conservadores. Un mes después del curso se volvió a someter a prueba a los dos grupos y, si bien perduraban las diferencias originales, habían aflorado otras distinciones significativas. El grupo que había tomado el curso de control mental era más estable y maduro desde el punto de vista emocional, y sus miembros se mostraban más seguros de sí mismos y más relajados que los del otro grupo. En pocas palabras, este estudio indica que aquellas personas que optan por tomar el curso de control mental son distintas de las que no lo hacen, y una vez que lo toman obtienen beneficios de él. Si bien para todo el mundo resulta importante recibir un estímulo en lo que toca al concepto de sí mismo, esto puede resultar de importancia capital para el drogadicto que lucha por encontrar el camino para liberarse de este vicio. Control mental cuenta con una experiencia limitada con los drogadictos, pero ella ha demostrado ser instructiva. Paul Grivas, codirector del Centro de Control Mental de Manhattan, quería ver qué podía hacer control mental por los adictos. Se ofreció como voluntario para empezar con 4 adictos, 2 de ellos adictos a la metadona, y 2 adictos todavía a la heroína. Los 2 adictos a la metadona encontraron el curso de utilidad, pero no los liberó de la metadona. La metadona produce adicción con excesiva facilidad y se usa en un gran número de programas para liberar a los adictos de la heroína. Físicamente, es doloroso dejar el vicio de la metadona y los dolores,
decían estos adictos, eran tan severos que no podían concentrarse en sus ejercicios de control mental. Uno de los individuos que todavía era adicto a la heroína enfrentaba una crisis familiar el primer día del curso y lo dejó. El que se quedó logró desintoxicarse, y quedó libre de la droga durante varios meses después del curso. Más tarde llamó por teléfono al señor Grivas para informarle que había vuelto al consumo de la heroína. El señor Grivas le pidió que repitiera el curso y se pasó un día con él para reforzar su entrenamiento de control mental, y una vez más se vio libre de la droga. Meses después seguía sin consumirla, después mudó su lugar de residencia y el señor Grivas perdió todo contacto con él. El segundo esfuerzo para ayudar a los adictos por medio del uso de control mental se llevó a cabo en un proyecto comunitario del Bronx, con 18 exadictos, algunos de los cuales eran administradores y pertenecían al personal del proyecto mismo. Aquellos que tomaron el curso dijeron que se sentían mucho más capaces que nunca de controlarse a sí mismos, y meses más tarde, varios de ellos informaron que incluso habían logrado transmitir parte del entrenamiento a sus familias. No fue posible realizar pruebas confiables antes y después del curso ya que 3 meses más tarde no se logró localizar a muchos de los 18 miembros que originalmente habían integrado el grupo. ¿Se ha aprendido algo de estas dos experiencias? Sí, nos dice Paul Grivas. Aunque todavía no existe una comprobación estadística, la experiencia indica dos cosas. Primero, control mental no debe entrar en contacto con la vida de un adicto durante solo 48 horas, para después dejarle a él el resto de la labor. Para la mayor parte de nosotros el curso constituye una experiencia que nos transforma de manera permanente, pero para el adicto, que tiene que superar años, quizá toda una vida, de intenso acondicionamiento negativo, además de una adicción mental y física, es necesario que transcurra un periodo prolongado de ayuda adicional. Si me proporcionan un programa de rehabilitación de drogas en el que pueda hacer esto, dice Grivas, obtendré resultados. Segundo, si bien es difícil vencer a la drogadicción, el adicto absorbe más fácilmente que muchas otras personas el entrenamiento de control mental. El señor Grivas cree que la razón de esto radica en que control mental implica un estado alterado de conciencia. En tanto que la mayor parte de la gente jamás ha alterado su estado de conciencia, el drogadicto lo ha hecho con frecuencia. Lo que no ha hecho antes es ponerse a un nivel mental útil en el que pueda obtener el control en lugar de perderlo. Es en este aspecto en el que control mental le reserva una promesa especial al adicto. Aunque no se han llevado al cabo estudios muy amplios en esta área, los relatos de éxito por parte de nuestros graduados son lo suficientemente frecuentes para indicar que la confianza del señor Grivas en control mental está bien fundamentada. Aquí tenemos el relato de un graduado que curó su propia adicción en 1971. Todavía está limpio. Sabía que tenía un problema grave, adicción a la heroína. Mi nivel de comprensión en ese momento me impedía entender la forma en la que me iba a ayudar un curso llamado Control Mental, que sostenía entre otras cosas, que ayudaba a la gente a eliminar hábitos indeseables, si yo ya había probado la mayor parte de los métodos de rehabilitación para drogadictos. Aunque me sentía escéptico, después de acudir a psiquiatras, psicoterapeutas, programas de metadona y hospitales, estaba dispuesto a probar cualquier cosa. Estaba convencido de que no viviría los 3 años que faltaban para mi 30º cumpleaños, a menos que dejara el uso de la heroína y el modo de vida que ésta exigía para conseguir hasta $200 diarios de droga. Un hábito no es más que impresiones en las células cerebrales que han sido reforzadas por medio de la repetición, dijo el instructor de control mental. Al cambiar la programación en el nivel de la causa, la mente subconsciente, continuó, cambiamos los patrones del comportamiento en el nivel del efecto que es la dimensión de la conciencia externa. Desde el punto de vista lógico, me parecía que tenía sentido, pero mis niveles emocionales me decían que necesitaba emplear drogas para insensibilizarme ante la vida y ante los sentimientos negativos que abrigaba hacia mí mismo. Entonces el instructor nos proporcionó una técnica para modificar la imagen de nosotros mismos como personas débiles,
carentes de voluntad, ineficaces, y sustituirlas por imágenes de seres humanos confiados, con un concepto saludable de nosotros mismos. Todavía escéptico, pero con un destello de esperanza, empecé a cambiarme en mi imaginación a nivel alfa. Me programaba 3 veces al día, mañana, tarde y noche, y me decía que para el 20 de julio, 30 días después de la fecha de mi primera programación, desaparecería para siempre todo deseo de consumir drogas. A lo largo de los 30 días seguí usando drogas, pero disminuí con lentitud la cantidad consumida, y lo planeé de tal manera que para la fecha límite que me había fijado habría dejado de consumir drogas por completo. En aquel grandioso día de julio dejé de consumir drogas y no las he vuelto a consumir desde entonces. Esto no se pareció en ningún sentido a las demás ocasiones anteriores, en las que dejaba de consumir drogas, solo para volver a hacerlo en unos cuantos días, o unas cuantas semanas. En esta ocasión mi sentimiento profundo me decía que genuinamente no tenía deseos de consumir drogas. No necesité de fuerza de voluntad, ni de sustitutos, ni de supresión de sentimientos y deseos. Dio resultado. Por fin estoy libre. El alcoholismo, otro vicio más, está mucho más difundido que la drogadicción, y ensombrece muchas más vidas. Millones de ellas tan solo en Estados Unidos. Sus víctimas también tienen la necesidad desesperada de vencer sentimientos de desamparo, fracaso y culpabilidad, para adquirir confianza en sí mismos y serenidad para facilitar su retorno a la salud. Estas necesidades quedaron satisfechas cuando 15 alcohólicos tomaron el curso de control mental en 1973 como parte de un proyecto de investigación que se llevó al cabo en un retiro campestre en donde se encontraban bajo tratamiento. El Dr. Dessau evaluó los resultados. Aplicó el mismo test de personalidad que había usado con anterioridad con los alumnos graduados de la Universidad de Scranton y, al igual que en el estudio anterior, lo aplicó una vez inmediatamente antes del curso y otra, un mes después del mismo. El contraste más marcado entre estas 15 personas antes del curso y después del mismo se manifestó en el comportamiento de manipulación. En el perfil de grupo se observó un desplazamiento del control furtivo de la conducta, a una mayor franqueza y sinceridad en la persecución de los objetivos, un cambio que la casualidad produciría solamente una vez en un centenar de ocasiones. Otras modificaciones siguieron, en forma general, el patrón que se observó entre los estudiantes de secundaria y los graduados de quienes se habló con anterioridad. Adquirieron una mayor fortaleza del ego y una mayor confianza en sí mismos, y se mostraron más relajados y más abiertos a nuevas experiencias, todas estas, cualidades de valor inapreciable para cualquier persona que lucha por liberarse del alcohol. Uno de los cambios más significativos fue una reducción en la sensibilidad ante la amenaza, o ansiedad. El Dr. Dessau escribió, el área de la sensibilidad ante la amenaza, con su intensa tensión autónoma y su exceso de actividad, puede ser de importancia considerable para la comprensión del comportamiento del alcohólico. Es muy posible que los alcohólicos empleen el alcohol como un medio para tratar de equilibrar sus síntomas mentales físicos. El alcohol como una respuesta para equilibrar la mente y el cuerpo en una situación de amenaza podría proporcionar un alivio de ese nivel de ansiedad. Podría parecer que la mejoría en el concepto de sí mismo y la capacidad para enfrentar la ansiedad constituirían una alternativa significativa en lugar del alcohol. El director del retiro campestre presentó un informe sobre los progresos de los 15 nuevos graduados de control mental 6 meses más tarde. Con objeto de proteger su intimidad se utiliza simplemente la palabra sujeto o la letra S para hacer referencia a ellos, en lugar de emplear sus nombres. Sujeto 1. No ha habido recaídas desde que se sometió al programa de rehabilitación de 90 días. Desde que tomó el curso de control mental ha progresado y ha dejado de ser un individuo muy pasivo y retraído, para convertirse en una persona cordial, sociable y de agudo ingenio. Sujeto 2. Desde que tomó el curso de control mental, ese no ha sufrido ninguna recaída y ha dejado la residencia y el programa de tratamiento en el retiro campestre.
Parece ser que ese está adquiriendo una sensación de bienestar y confianza en sí mismo. Sujeto 3. No ha tenido recaídas desde que se sometió al tratamiento de rehabilitación en el programa del hospital. Desde que tomó el curso de control mental, ese ha experimentado un progreso definitivo en el programa de A. Sujeto 4. No ha sufrido recaídas desde su hospitalización antes de tomar el curso de control mental. Este ha reforzado en forma definitiva su programa de tratamiento terapéutico. Sujeto 5. No ha sufrido ninguna recaída desde que se le dio de alta del programa de rehabilitación del hospital. Sujeto 6. No ha habido recaídas. La sensación de bienestar de ese está mejorando en forma definitiva. La mejoría se refleja en una estabilización aparente de toda su familia. Sus calificaciones en la universidad también han mejorado. Sujeto 7. Hasta la fecha ese no ha sufrido ninguna recaída. Después del curso de control mental, ese abandonó el programa A. No obstante, es evidente que vive de acuerdo con la filosofía de A. Aparentemente, las relaciones familiares también parecen estar mejorando. Sujeto 8. No ha sufrido recaídas desde que tomó el curso de control mental. Las relaciones familiares han mejorado enormemente. Ese ha dejado de ser el tipo de individuo mordaz e iracundo, para convertirse en una persona con temperamento afable, que ama a su vecino. Sujeto 9. El sujeto, una mujer, no ha sufrido ninguna recaída, y en la actualidad tiene un empleo. Sujeto 10. No ha habido recaídas. Ahora ese se orienta hacia sus objetivos y ha alterado en forma definitiva las limitaciones autoimpuestas, y está buscando oportunidades para obtener logros de mayor importancia. Sujeto 11. Desde que tomó el curso de control mental, ese ha afirmado que su vida ha mejorado en forma progresiva, cosa que salta a la vista en la sensación de bienestar que manifiesta su familia y que se aprecia en su hoja de servicios en el trabajo. Ese no ha sufrido ninguna recaída. Sujeto 12. 12 años en el programa de A. Desde que tomó el curso de control mental, ese ha sufrido una breve recaída con una duración de menos de 1 hora. No ha habido otras recaídas. Sujeto 13. No ha sufrido recaídas desde que se le dio de alta del programa de rehabilitación del hospital. Desde que tomó el curso de control mental, ese está reorganizando su vida en forma progresiva. Se ha observado mejoría en áreas tales como el trabajo, la familia, etc. Sujeto 14. Desde que tomó el curso de control mental, ese ha sufrido varias recaídas, y de todas ellas se ha recuperado por su propia cuenta. No ha sido hospitalizado a causa de ninguna de estas recaídas, como sucedía antes de que tomara el curso de control mental. Sujeto 15. Se ha sometido periódicamente al programa de A lo largo de 8 años. Fue hospitalizado 4 veces antes de tomar el curso de control mental. Hubo recaídas periódicas durante este ínterin. Desde que tomó el curso de control mental, ese ha sufrido 4 recaídas, 2 de las cuales requirieron de un breve periodo de hospitalización. Obviamente, control mental constituyó un poderoso estímulo en las luchas de estos 15 alcohólicos, a excepción del último. Desde luego, este pequeño estudio no basta para demostrar que en la actualidad control mental se debería aceptar como parte integral del tratamiento de los alcohólicos. No obstante, la mejoría en la sensación de bienestar que se ha hecho aparente en forma tan uniforme en las pruebas realizadas antes y después del curso con los estudiantes y pacientes psiquiátricos, indica claramente que aquellos que buscan medios más efectivos para ayudar al alcohólico deberían hacer una prueba con el control mental. Existe otra condición que provoca el quebrantamiento del amor propio. Esta situación no es autoimpuesta, como en el caso de la adicción a las drogas o al alcohol, pero está todavía más difundida, la pobreza. Desde que existen las sociedades humanas se ha reflexionado sobre las causas de la pobreza y sus remedios. Control mental no participa en este debate, pero puede resultar de gran ayuda para persuadir a los pobres para que recurran a sus fuerzas y se ayuden a sí mismos.
A algunos les puede parecer que ya hemos iniciado la participación en el debate, como si al persuadir a los pobres para que se ayuden a sí mismos estuviéramos suponiendo que ellos tienen la culpa de su propia pobreza. Obviamente, esto es falso, pero cada una de las personas pobres se puede ayudar a sí misma para salir de sus limitaciones cuando descubra en control mental lo que todos los demás descubren, una mayor capacidad para controlar su propia vida. El primer esfuerzo serio para descubrir qué utilidad tendría control mental, si es que la tiene, como parte de un programa de rehabilitación en el ámbito del trabajo social, fue un estudio con 41 personas que vivían de la beneficencia pública. Es bien sabido que una persona que se queda sin empleo sufre un golpe en su amor propio. Esto hace más difícil el que piense y actúe debidamente para salir de su problema. Un aspirante a un empleo que muestra una actitud derrotista y acomplejada se desempeña en forma poco favorable en las entrevistas que tiene, cosa que prolonga su periodo de desempleo, lo que a su vez hace que disminuya todavía más su amor propio. A la larga esto lo puede conducir a vivir de la beneficencia pública. Si algo interviniera en esta espiral descendente a proporcionar un estímulo realista al amor propio, la persona alcanzaría una posición poderosa para ayudarse a sí misma. A grandes rasgos, este es el razonamiento que siguió Larry Hildore, director del Departamento de Servicio Social de Ottawa County, en Michigan. Él mismo había tomado el curso y sabía lo que el entrenamiento podía lograr. La única duda que tenía en mente radicaba en saber si los resultados se podían medir y qué forma darle a las mediciones. Para elaborar el proyecto de investigación y aplicar los tests él y el Dr. Dessau recurrieron al Dr. James Motif del Departamento de Psicología de Hope College, en Oyan, Michigan. El test que escogieron fue el Tennessee Self Concept Test, prueba ampliamente usada que consta de 6 páginas y 100 preguntas. Este test mide 5 aspectos de la opinión que una persona tiene de sí misma: ser físico, ser moral/ético, ser personal, ser familiar y ser social. El test se aplicó en 2 ocasiones, una antes del curso y la otra después del mismo. Este solo hecho podría llevar a algunos a ver los resultados como un simple efecto de Hawthorne. A mediados de la década de 1920 y en los primeros años de la de 1930, la compañía Western Electric Company emprendió un proyecto de investigación de largo alcance para estudiar los distintos cambios en las condiciones de trabajo que podrían mejorar el estado de ánimo de los empleados de su planta Hawthorne, de Chicago. No importaba lo que la compañía hiciera, el estado de ánimo mejoraba. Si contribuían con algo, el estado de ánimo mejoraba. Si lo eliminaban, volvía a mejorar. Coincidieron en que a la gente le daba gusto que se percataran de su existencia, y esto explica las mejorías en el estado de ánimo. Para medir este posible efecto de Hawthorne, el Dr. Motif puso a prueba a otro grupo de personas que vivían de la beneficencia pública que no tomaron el curso de control mental. Se les aplicó la prueba 2 veces, pero a diferencia del grupo que había tomado el curso de control mental, ellos no experimentaron nada especial entre los 2 tests. No se produjo ningún efecto de Hawthorne. Aquellos que recibieron el entrenamiento de control mental terminaron con puntos de vista radicalmente diferentes acerca de sí mismos, cambios que en algunos casos superaban la casualidad con probabilidades de millones a una. Los cambios fueron extraordinarios en todas las categorías. Los nuevos graduados descubrieron que eran mejores personas de lo que antes habían pensado que eran, y sintieron una nueva confianza en su capacidad para resolver sus propios problemas. El grado de cambio llevó al Dr. Motif a exclamar que los datos son los más significativos que jamás he observado. Un informe relacionado con el estudio decía lo siguiente. Había surgido una cierta duda en relación con el grado de receptividad que mostraría una madre, que vive de la beneficencia pública, en los abismos de su miseria, ante una exposición repentina con control mental, y su filosofía que habla de estar cada vez mejor. Dicha preocupación se disipó rápidamente. En la segunda semana,
100% de las personas que se inscribieron originalmente regresó para terminar el curso, y el tímido silencio prevaleciente en un principio fue reemplazado por un murmullo de animada conversación que amenazó con convertir la sesión en una reunión de reencuentro de gran efervescencia. Casi todo el mundo tenía algo constructivo de qué hablar. Un nuevo acercamiento con sus hijos. La desaparición de un dolor crónico de cabeza. Disminución en la frustración. Pérdida de peso. Una joven madre de rostro radiante usó la técnica del espejo de la mente para encontrar la solución a su problema de empleo y vio únicamente una mano que llenaba un cheque. Al día siguiente consiguió justamente el empleo que siempre había deseado. Por lo general es un estado mental en que se ha deteriorado el concepto de sí mismo el que lleva a una persona a ingresar en una prisión y allí lo convierte en un hombre rudo y cínico. Y es también un estado mental el que generalmente propicia su pronto regreso a la cárcel una vez que ha salido libre. La clase de libertad que control mental podría proporcionar a un delincuente es la misma que nos ofrece a todos nosotros, la liberación absoluta de las constricciones mentales que se nos manifiestan a muchos de los que andamos libres, como dolores de cabeza, úlceras, insomnio, angustia y fracasos en la vida, y que equivalen a lo que los prisioneros encuentran como la constricción de muros y rejas. La limitada experiencia que tiene control mental en las prisiones indica que tiene como resultado que el individuo percibe un medio ambiente menos brutal. El tiempo de condena ya no se compone de horas vacías que la ley arrebata a la vida de una persona, sino en una parte plena de la vida misma. Horas de crecimiento y conocimiento de sí mismo. Puede ser que control mental no haga de la prisión una morada de felicidad, pero puede convertirla en un sitio más civilizado en el cual uno puede evolucionar. Aunque no se han llevado al cabo estudios estadísticos, las experiencias personales de los prisioneros y de sus instructores son mucho más elocuentes. Cuando Lee Lozowick era coordinador de área de control mental en Nueva Jersey, renunció a principios de 1976 para establecer OM, una comunidad espiritual. Él impartió el curso 7 veces en la prisión Rahway State Prison, 4 veces a un total de aproximadamente 60 presos, y 3 veces al personal de la prisión. No cabe la menor duda, dijo él, acerca de los beneficios que los prisioneros y el personal obtuvieron del curso. Se les podía observar en el rostro. Los funcionarios quedaron hasta tal punto impresionados con control mental que a los prisioneros que estaban estudiando para obtener un título se les acreditó académicamente el curso. Ronald Gorayev, quien sucedió al señor Lozowick en su puesto en control mental, impartió el curso a 10 presos de la cárcel Passaic County Jail de Nueva Jersey. Un hombre abandonó el curso cuando quedó en libertad y quiso regresar para terminarlo. Los funcionarios de la prisión tuvieron que negarse. Otro pidió aislamiento penal después del curso para ayudarse a meditar. Los funcionarios de la prisión accedieron. Otro más se programó un empleo en el exterior, por medio del uso de la técnica de la pantalla mental. Encontró el empleo, que era lo único que necesitaba para obtener la libertad condicional.